Era imposible mirar al cielo de aquella ciudad sin recordar los besos que se daban bajo el balcón de vidrio, en el 8º piso de un edificio que ahora parecía tan lejano como un planeta extinto. La vida seguía, los autos pasaban, las luces de los apartamentos se encendían y apagaban con la misma indiferencia de siempre, pero para Pietro y Paola. Había una parte del tiempo que simplemente se había roto allí, entre esas paredes, entre aquellas promesas. Se conocieron demasiado jóvenes como para entender lo que significaba la eternidad, pero se amaron con la intensidad de quienes creen que pueden doblar el universo con un abrazo. Todo fue rápido, hermoso, devastador. Empezaron como compañeros de laboratorio en un programa de becas de investigación genética experimental. Se conectaron una madrugada lluviosa mientras esperaban que funcionara el ascensor, y al mes siguiente ya compartían la misma manta, los mismos auriculares y ese silencio cómodo que solo entienden los que aman. Fueron años de pasión, aprendizaje y planes, pero también años de pequeñas grietas que nadie supo ver crecer. Al principio, era solo la diferencia de ritmos. Ella necesitaba silencio para pensar, él necesitaba música alta para concentrarse. Luego llegaron las presiones externas, el proyecto de clonación, la burocracia científica, los recortes de presupuesto, los jefes que exigían resultados imposibles. Paola soñaba con descifrar el código del afecto en el ADN humano. Pietro quería demostrar que la identidad era intransferible, incluso cuando era copiada. Era como si, sin darse cuenta, se hubieran vuelto opuestos en el propio propósito de la investigación que los había unido. Y tal vez por eso se atraían tanto, porque uno quería salvar lo que el otro estaba dispuesto a destruir. Con el tiempo, llegaron los ruidos más fuertes. Acusaciones, inseguridades, noches en habitaciones separadas, silencios que cortaban más que los gritos. Hasta que un día, después de una discusión trivial sobre un experimento mal anotado, Paola simplemente armó una pequeña maleta, se fue sin mirar atrás y nunca volvió. No hubo despedida. Solo el sonido de la puerta cerrándose como un punto final sin párrafo siguiente. Los años pasaron como pasan los autos en una carretera vacía, demasiado rápido para contarlos, demasiado lento para ignorarlos. Pietro se volcó al trabajo, aceptó una beca en Escandinavia, abandonó la investigación genética afectiva y pasó a estudiar la replicación celular automatizada. Intentaba mantener la mente ocupada, pero el cuerpo aún recordaba el olor de su cabello mojado por la lluvia, sus ojos antes de dormir, su risa cuando se perdía en las calles de São Paulo y decía, perderse juntos es mejor que encontrarse solo. Intentó amar a otras personas, de verdad lo intentó, pero nadie llenaba ese vacío que no era solo nostalgia. Era la ausencia de algo que parecía haber sido arrancado con forceps del alma. Paola, por su parte, se fue al interior. Compró una finca con la indemnización de un antiguo proyecto, dejó todo lo relacionado con la genética y comenzó a vivir entre perros, libros y terapias holísticas. Se decía a sí misma que estaba en paz. Les decía a los demás que ya pasó. Pero cada vez que escuchaba su nombre, su cuerpo se tensaba, como si un fragmento congelado del pasado reapareciera bajo su piel. Ambos fingían haber seguido adelante, pero la verdad era que llevaban al otro dentro como una ecuación sin resolver. Y fue en esa cuerda floja entre el pasado y el presente que ambos fueron sorprendidos. Un sobre sin remitente llegó a cada uno, en distintos lugares del país, con la misma caligrafía elegante, la misma invitación impersonal y el mismo título sugestivo, Proyecto Ánima, Retiros de Sanación y Expansión Emocional para Mentes Científicas Heridas. La carta decía que habían sido seleccionados, en secreto, entre miles de personas del ámbito académico y científico, por presentar historial emocional entrelazado con grandes rupturas mentales. La propuesta era un retiro de 7 días en un centro de investigación terapéutica en las montañas, todo pago, con alojamientos de alto nivel y garantía de anonimato total. El texto no mencionaba nombres ni ofrecía explicaciones, pero estaba escrito de forma irresistible. Ambos, en momentos distintos, miraron el papel con la misma duda. ¿Y si era una trampa emocional? ¿Y si era un regalo del destino? Pero lo que ni Pietro ni Paola sabían
era que esa invitación no era una coincidencia, no era una selección aleatoria y mucho menos una terapia cualquiera. Era el regreso de algo que ellos mismos habían iniciado sin saberlo, la materialización de un proyecto que llevaba años dormido en los sótanos de la ética científica. Alguien, en algún laboratorio muy por encima de la moral, decidió que aquella pareja que no logró completarse en la vida real tal vez podría entenderse de otra forma, y para eso decidió copiar sus cuerpos, copiar sus mentes, copiar sus sentimientos, copiar el amor, pero sin los traumas, sin la historia. Lo que los esperaba en ese lugar no era solo una oportunidad para comenzar de nuevo, era el espejo más cruel de todos, ver lo que podrían haber sido si no se hubieran destruido. El sobre llegó en una mañana gris, de esas que parecen sacadas de una película noir. No había cartero a la vista, ni autos estacionados frente a la casa, solo el sonido del viento frío colándose por las rendijas de la ventana y el leve golpe de algo siendo empujado por debajo de la puerta. Paola, en pantuflas y con una taza de té de manzanilla en las manos, dudó por unos segundos antes de agacharse. Era un sobre grueso de papel mate, con un perfume leve a lavanda y tierra mojada, sin sello, sin membrete, sin matasellos, solo su nombre, escrito con una caligrafía casi ceremonial. Dra. Paola Neves, un nombre que ya no usaba desde hacía años, un nombre que había quedado atrapado en la parte de su vida que enterró junto con los sueños del laboratorio y los pedazos de un corazón que nunca se recompuso. Al abrir el sobre, sus manos temblaron. La invitación era distinta a todo lo que había recibido antes. No hablaba de sanación en el sentido comercial de la palabra. No era uno de esos folletos genéricos de retiros de yoga o ayahuasca. Era casi clínico, emocionalmente quirúrgico. Ha sido cuidadosamente seleccionada para integrar el proyecto Ánima, un retiro terapéutico para mentes excepcionales con historial de trauma afectivo cognitivo. Más abajo, el texto decía que el proyecto estaba patrocinado por una fundación internacional, que los participantes serían mantenidos en absoluto secreto y que los criterios de selección incluían vínculos con estudios sobre identidad, afecto y pérdida emocional de largo plazo. Paola se quedó inmóvil. Aquello sonaba a provocación, a llamado, a una ironía sofisticada de algún fantasma del pasado. Esa misma mañana, en otra parte del país, Pietro vivía su propia pausa. Estaba en su laboratorio, solo, calibrando un escáner de mapeo sináptico, cuando su asistente entró con una expresión extraña. «Esto llegó para ti, sin remitente. Me pidieron que lo entregara en mano». El sobre era idéntico, mismo papel, mismo perfume, mismo nombre. Doctor Pietro Andrade, escrito a mano con la misma caligrafía, como si hubiera sido entrenada para tocar un nervio expuesto. Abrió el sobre con prisa, casi con rabia. Leyó cada palabra como si fuera una amenaza. Era el tipo de cosa que habría tirado a la basura sin pensarlo dos veces, si no fuera por un detalle final: el lugar del retiro. Una antigua estación de investigación biológica en las afueras de Vizconde de Mauá, desactivada hacía casi una década. Un sitio que él y Paola habían visitado juntos en una salida de campo, cuando todavía eran una pareja prometedora e inconsciente. Solo ellos dos lo sabían. Era como si alguien estuviera hurgando una cicatriz desde adentro. Pasaron los días siguientes fingiendo que ignorarían la invitación. Paola se excusaba diciéndose a sí misma que tenía compromisos en la finca, sesiones con pacientes de constelaciones familiares y consultas online programadas. Pietro mentía al espejo del baño, diciéndose que no tenía tiempo para tonterías emocionales y que su agenda de investigaciones no permitía viajes largos. Pero la verdad era otra. La verdad era que ese sobre abría algo que nunca se había cerrado del todo, algo que seguía respirando bajo la superficie. Por más que intentaran seguir con sus rutinas, la presencia del sobre era constante. Estaba allí, doblado bajo libros, pegado con un imán en la nevera o dejado a propósito en la mesa de noche, siempre cerca, siempre llamando, hasta que, casi al mismo tiempo, y sin saberlo el uno del otro, ambos dijeron que sí. El viaje fue marcado sin mucha anticipación. El transporte sería provisto por la organización,
No tendrían que preocuparse por boletos, equipaje ni dinero. Solo debían estar en el punto de encuentro. Dos lugares diferentes, desde donde serían llevados a un centro terapéutico avanzado en las montañas. Ningún detalle sobre lo que ocurriría allí, ningún nombre, ninguna firma, solo un código QR que, al escanearlo, abría una página vacía con la frase: "No estás aquí para entender, estás aquí para sentir". Ese mes, en la madrugada del embarque, Paola se sentó en el asiento trasero de una van negra lujosa, con vidrios polarizados y asientos de cuero reclinables. Un conductor educado, vestido con un uniforme sin logotipo, solo dijo: "Bienvenida, doctora Paola. Su destino es un lugar que conoce mejor de lo que imagina". El vehículo siguió en silencio, subiendo por los caminos sinuosos de la sierra, mientras la niebla devoraba los postes de luz y la ciudad desaparecía en el retrovisor como un sueño distante. Pietro, horas después, fue llevado por una ruta similar, también en silencio, también con esa extraña sensación de déjà vu latiéndole en el pecho como un reloj roto. Cuando llegaron, en momentos distintos, fueron recibidos por un equipo de 3 personas, todos vestidos con ropa gris discreta, casi robótica. Los rostros eran serenos, pero los ojos no sonreían. Fueron conducidos a cabañas individuales, equipadas con tecnología de última generación, pero decoradas con una estética rústica, acogedora, casi terapéutica. Había chimeneas automáticas, camas con control de temperatura, paneles de sonido con paisajes naturales y una colección de libros cuidadosamente seleccionados sobre neurociencia, filosofía del amor, psicología del trauma y novelas románticas clásicas. Pero lo que más llamaba la atención era la ausencia total de espejos. Ninguno, ni en el baño, ni en los pasillos. Era como si verse a uno mismo estuviera prohibido. El primer día solo recibieron una instrucción: no intenten recordar, no intenten huir, solo estén aquí. Y fue entonces, entre el silencio forzado y los pasillos vacíos, que Paola vio por primera vez a alguien con el mismo andar de Pietro. Y Pietro, al salir de uno de los invernaderos experimentales, juró haber visto una silueta con la misma forma de recogerse el cabello que Paola. Pero ¿cómo era posible? Habían sido invitados por separado. La organización prometió privacidad. ¿Era todo coincidencia? ¿Una trampa del destino? ¿O estaba a punto de revelarse algo mucho más grande? Esa mañana, el frío cortaba como si tuviera dientes. Era un frío sin viento, sin sonido, solo presencia. Ese tipo de clima que no solo congela la piel, sino que parece colarse entre las vértebras y esconderse detrás de los huesos, esperando el momento justo para recordarte que la soledad también tiene temperatura. Paola despertó con el toque suave de una música instrumental que salía de una pared oculta en su cabaña, un sonido entre arpa y cristal, sin melodía definida, pero que inducía a una calma inquietante. La cama estaba tibia, la habitación en silencio, y la ventana entreabierta dejaba entrar una niebla tan densa que parecía algodón vivo devorando el paisaje. Al ponerse el abrigo y salir, notó que había algo extraño en el mundo alrededor, no porque hubiera cambiado, sino porque era demasiado perfecto. Ninguna rama fuera de lugar, ningún sendero torcido, ningún sonido humano. Era como si todo aquel escenario hubiera sido diseñado para alguien que necesitaba olvidar la realidad o ser observado dentro de una nueva. Mientras descendía por la senda de piedras que llevaba al comedor central, una construcción de madera oscura con vitrales opacos, Paola sintió de repente que la seguían, esa intuición que pulsa en la nuca y hace que el cuerpo entero se gire, aunque no haya ruido. No había nadie, o mejor dicho, nadie visible. Pero algo allí, una sombra a lo lejos, una figura entre los árboles, el reflejo de una silueta en la superficie helada del lago, parecía anunciar que no estaba sola. En la entrada, una de las mujeres del personal la saludó con una sonrisa contenida y dijo: «Hoy es día de reconocimiento sensorial. Le pedimos que mire, pero no toque, observe, pero no nombre». Paola no entendió, pero aceptó. Al otro lado de la propiedad, Pietro cruzaba el corredor de vidrio que conectaba las cabañas con los antiguos laboratorios, ahora convertidos en salas de meditación, invernaderos de cultivo neuronal
y espacios de descompresión de la identidad, según el cartel. Todo en ese lugar parecía diseñado por alguien que conocía cada rincón de la mente humana. Los disparadores, los silencios, los fantasmas. Pasaba por pasillos con espejos negros, no reflectantes sino absorbentes, donde solo se veía oscuridad al mirarse. Salas con grabaciones de risas de niños, alfombras con frases fragmentadas, como sueños mal recordados. Era un espacio pensado para desorganizar el pensamiento y luego reprogramarlo. Y aunque era escéptico, técnico, racional, Pietro no podía evitar la sensación de que ese lugar sabía quién era y jugaba con eso, hasta que lo vio. En el reflejo de una ventana rota, Pietro distinguió una figura femenina al otro lado del jardín interior. Estaba de espaldas, con el cabello recogido de una forma que solo Paola usaba, enrollado como una espiral suelta, sostenido por una lapicera. La silueta era de ella. Los gestos, la manera de caminar, la forma de mirar al suelo como si caminara inmersa en sus pensamientos. Se congeló. El corazón le latió al mismo ritmo que años atrás, cuando la veía llegar a la puerta del laboratorio con una mochila colgando y un café en la mano. Pero, en un parpadeo, ella desapareció, como si nunca hubiera estado allí, y todo volvió al silencio. Pietro, incrédulo, pensó en seguirla, pero fue detenido por uno de los empleados, que apareció sin hacer ruido y dijo, con voz casi mecánica, «Circular fuera de los horarios indicados compromete su jornada. Regrese a su núcleo». La frase estaba ensayada, sin emoción, como si fuera solo un paciente más en un experimento que aún no entendía. Esa misma tarde, Paola vivió un momento idéntico, pero inverso. Desde el balcón de una de las salas de meditación, vio a un hombre alto, de espaldas, con un suéter color vino caminando lentamente entre los árboles. La forma de meter las manos en los bolsillos, la leve inclinación de la cabeza al caminar, la manera de patear piedritas con el pie izquierdo. Era Pietro. Tenía que serlo. Conocía ese cuerpo como se conoce una casa por dentro, incluso con los ojos cerrados. Pero pasó el tiempo, y el hombre desapareció entre las hojas. Ninguna confirmación, ninguna palabra, solo una certeza inquietante. Él está aquí. Esa noche cada uno volvió a su cabaña con preguntas que no se atrevieron a verbalizar. Temían ser llamados paranoicos, o peor, tener razón. Paola no durmió. Se quedó sentada, envuelta en una manta, observando la pantalla del panel de control de la habitación, que mostraba datos como temperatura corporal, variación de humor y ritmo respiratorio. Era como estar en un spa de élite mezclado con una prisión emocional. Pietro, en cambio, tomó papel y lápiz e intentó dibujar el rostro que creyó haber visto, pero sus trazos, por más precisos que fueran, siempre terminaban en una curva suave, una línea tenue, que recordaba a Paola. El segundo día comenzó con una nueva actividad, vivencia de interacción espejada. Los participantes serían colocados en salas con espejos dobles, como los de interrogatorios policiales, y serían invitados a observar una secuencia de escenas proyectadas. Nadie sabría quién estaba al otro lado. La promesa era simple: verse a uno mismo a través de los ojos de quien te ve como amor. Paola entró en una sala revestida en madera clara. Se sentó frente al vidrio esmerilado. Las luces se apagaron, y del otro lado apareció una imagen. Era ella, pero no ella de ahora. Era ella más joven, enamorada, riendo, bailando sola en una sala, con la bata de laboratorio abierta y los auriculares colgando. Aquella escena era un recuerdo, y no recordaba haber sido filmada. Pietro vivió algo similar. Se vio reír como no lo hacía desde hacía años. Se vio abrazando a alguien, tocando un rostro, diciendo, «Lo prometo, es para siempre». La imagen se congeló, luego desapareció, dejando solo el sonido de su corazón acelerado. Y entonces, al final de esa noche, sin aviso, sin guión, sucedió. Paola cruzaba la pasarela iluminada que conectaba los núcleos de vivencia con los dormitorios cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró, y el mundo se detuvo. Era él, el rostro, los ojos, el silencio. Pietro también se detuvo. Y lo único que dijo, con la voz baja y un temblor que ni él sabía que aún tenía, fue, «¿Tú también fuiste invitada?». El tiempo en ese lugar
parecía obedecer otra lógica. No había relojes, no había notificaciones. Los días no se dividían por horarios, sino por fases de introspección, guiadas por luces de colores que cambiaban de tono según el momento del programa. Luz ámbar, silencio. Luz azul, desplazamiento. Luz blanca, reflexiones colectivas. Y en el instante en que los ojos de Paola y Pietro se cruzaron en la pasarela elevada entre los bloques, la luz que llenaba el espacio era de un gris opaco, un tono de transición. Era como si el propio entorno dudara, como si todo el retiro contuviera la respiración, consciente de que algo a punto de ocurrir tenía el poder de romper la delicada ilusión construida por sus creadores. Se detuvieron, frente a frente. Ninguno se movió por unos segundos. Estaban a menos de 2 metros, y al mismo tiempo, a un océano entero de memorias no dichas. Ella sonrió, una sonrisa breve, casi automática, de quien no sabe si está feliz o a punto de llorar. Él soltó el aire con una risa nerviosa. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más que esa pregunta simple, ¿tú también fuiste invitada? Una voz metálica sonó por los altavoces ocultos en los postes de madera. Fase de desplazamiento finalizada. Diríjanse inmediatamente a sus núcleos. En menos de 30 segundos, 2 orientadores aparecieron desde extremos opuestos de la pasarela. Ambos con el mismo uniforme gris, con tabletas en las manos, sonrisas neutras y postura firme. Uno se dirigió a Paola, el otro a Pietro. Y como si cada paso estuviera coreografiado, se posicionaron entre la expareja y sin usar fuerza, sin levantar la voz, solo con la autoridad de quien representa una orden incuestionable, pidieron: por favor, mantenga su camino. Las interacciones no autorizadas comprometen el avance del programa. Pietro dudó. Miró a Paola como buscando permiso para desobedecer, pero ella bajó la mirada. No por miedo, sino por reconocimiento. Ambos sabían que cualquier intento de acercamiento sería inmediatamente sofocado. Ese no era un lugar donde el amor podía suceder libremente. No todavía. Y entonces, sin decir nada más, volvieron a sus caminos separados. La pasarela, antes puente, se convertía ahora en abismo. En los días siguientes, la tensión entre ellos crecía como una fiebre que se niega a bajar. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro, pero demasiado lejos para establecer contacto. Eran como estrellas en ruta de colisión, unidas por la gravedad del recuerdo, pero separadas por una fuerza invisible que dirigía cada movimiento del lugar. En los pasillos, sus miradas se cruzaban por milésimas de segundo. A veces, se veían reflejados el uno en el otro en cristales, en puertas entreabiertas, en siluetas al otro lado del patio, pero nunca por el tiempo suficiente para un gesto, una palabra, una aproximación. El retiro ahora se sentía más como un experimento conductual que como un espacio de sanación. Actividades como reconfiguración del yo a través del toque imaginario, experiencia de desvinculación y simulaciones de despedida se ofrecían a diario, pero siempre de forma aislada, nunca en pareja, nunca con los mismos rostros. Y lo más perturbador, durante esos ejercicios, los participantes eran invitados a interactuar con representaciones simbólicas de sus vínculos afectivos no resueltos, que en realidad parecía un código para representar despedidas con avatares generados por IA o, peor aún, con alguien inquietantemente similar a su amor perdido. Fue en una de esas sesiones que Paola vio algo que la dejó inmóvil durante minutos. Estaba sentada en un círculo de cojines en la sala de restauración emotiva por espejamiento asistido. Frente a ella, un nuevo participante, que no había visto antes, se sentó con los ojos vendados, y al quitarse la venda, Paola contuvo la respiración. El hombre tenía los mismos rasgos que Pietro, mismos ojos, misma mandíbula, mismo tono de voz al decir «hola», pero había algo diferente, algo demasiado sereno, demasiado equilibrado. Él la miraba con ternura, sin vacilaciones, sin miedo. Y en esa mirada había algo que el Pietro que ella conoció nunca logró ofrecerle: paz. Al mismo tiempo, Pietro vivía algo semejante. En la sala de reconexión del vínculo primario, fue guiado para sentarse frente a una mujer que llevaba el cabello igual que Paola,
que sonreía con la misma curva en la boca y que pronunciaba ciertas palabras con su misma entonación. Pero esa mujer lo escuchaba de forma distinta, sin juicio, sin rabia. Hablaba poco, le tocaba las manos con suavidad, como si conociera todos sus miedos y aún así eligiera quedarse. Y fue entonces que al final del cuarto día se cruzaron otra vez, no solos, sino en extremos opuestos de una gran sala de cristal, con paredes revestidas por proyecciones de cielo nocturno. La sala era el observatorio de conexiones espejadas, donde los participantes podían observar, sin interactuar, a otros miembros. Paola entró por el ala este, Pietro por el ala oeste. Ambos se sentaron sin saber que estaban siendo observados por alguien idéntico a ellos. Al otro lado del cristal, dos clones, perfectamente idénticos, sin errores, caminaban tomados de la mano. La clon de Paola reía, el clon de Pietro le susurraba al oído. Se tocaban con intimidad, con suavidad, con amor, pero no era una actuación, era real, íntimo, era ellos. Por primera vez, lo que vieron fue insoportable, porque no estaban presenciando una representación teatral de su historia, estaban viendo una versión de sí mismos que se había enamorado otra vez, como si los creadores de ese retiro hubieran extraído de su ADN no solo el cuerpo, sino también la memoria del amor, y cultivado un romance paralelo, sin traumas, un nuevo amor, entre sus propios clones. Era una angustia que no cabía en palabras, ni en lágrimas, ni siquiera en la lógica, porque no se trataba de ver a alguien amar a otra persona, eso ya lo habían vivido, tragado y superado. Lo que estaban presenciando en esa sala de vidrio, en ese santuario clínico de espejos y silencio, era algo radicalmente más profundo. Estaban viendo a sí mismos, amar una versión idealizada del otro, un Pietro que nunca dudó, una Paola que nunca se fue, una conexión sin el peso de los errores, sin las sombras del rencor, sin los gritos no dichos, que era como ver proyectado ante sus propios ojos lo que pudo haber sido y no fue, pero que ahora era, en algún lugar que nunca debió existir. Durante minutos que parecían horas, Paola mantuvo los ojos fijos en la pareja del otro lado del cristal. Su primera reacción fue repulsión, un impulso de negar, de creer que era una farsa, una actuación, un teatro psicológico armado por algún algoritmo perverso. Pero cuanto más miraba, más notaba los detalles imposibles de falsificar, la forma en que la otra sostenía la taza con la mano izquierda y gesticulaba con la derecha, exactamente como ella. El modo en que fruncía el ceño al escuchar algo que no compartía. La ligera sonrisa antes de cambiar de tema. No era alguien parecida a ella, era ella. Y Pietro, al otro lado de la sala, ni siquiera podía moverse. El aire pesaba toneladas dentro de sus pulmones. La copia que veía era demasiado perfecta. Caminaba igual que él, hacía las mismas pausas al hablar, tenía la misma costumbre de rascarse la barbilla cuando pensaba. El clon reía de forma más liviana, más completa, parecía feliz, y eso lo destrozaba por dentro. No era celos, no era rabia, era un dolor nuevo, una herida ontológica, la idea de que tal vez la mejor versión de sí mismo no era él, sino aquel que fue creado sin errores, sin culpa, sin peso, un Pietro que sabía amar, y que ahora estaba con Paola, la otra, Paola. En los días siguientes, el retiro cambió completamente de tono. Ya no hubo más actividades grupales. Los pasillos pasaron a tener monitores de movimiento y sensores de frecuencia cardíaca. Las rutinas se volvieron más solitarias, más vigiladas, más restringidas. Algo había sido activado, algo que tal vez ni los propios organizadores esperaban. La colisión inevitable entre lo real y lo replicado. Y en esa colisión nació el desorden. Paola, en silencio, comenzó a buscar respuestas. Escondió una pequeña grabadora dentro de uno de los libros de la biblioteca artificial, una novela rusa que nadie tocaba. Empezó a dejar preguntas escritas en cuadernos que intercambiaba entre los ambientes comunes. Un día, encontró una respuesta escrita a mano en una servilleta doblada. Ellos son más reales que nosotros, porque nunca se hirieron. Esa frase fue un golpe y también un detonante,
porque había una verdad brutal en ella. Los clones no cargaban las cicatrices de la guerra emocional que destruyó a los originales. Eran páginas limpias, cuerpos perfectos con recuerdos implantados. Pero tenían sentimientos. Paola se sorprendió a sí misma pensando en eso más de lo que quería admitir. ¿Qué define un amor? ¿Su origen o su intensidad? Mientras tanto, Pietro no podía dormir. Pasaba las noches dando vueltas dentro de su cabaña, repasando mentalmente cada hipótesis científica que pudiera explicar cómo ese experimento había sido permitido, ejecutado y ocultado durante tanto tiempo. Las implicaciones éticas eran absurdas, pero lo que lo devoraba no era la bioética, era lo existencial. Si una copia suya logró hacer feliz a Paola, ¿qué decía eso de él? Una madrugada, dominado por esa angustia, rompió una de las reglas del retiro. Usó un comando oculto en la tablet para acceder al mapa térmico de las instalaciones, una función supuestamente reservada al personal. Y allí estaba, 2 puntos de calor intenso en una sección llamada Núcleo Ánima, fase 2. El nombre le resultaba familiar. Era el nombre del proyecto de clonación afectiva que él y Paola habían esbozado años atrás y que luego abandonaron por presión del Comité de Ética. Un proyecto que debía estar enterrado en los archivos inactivos de la universidad. A la mañana siguiente, Pietro siguió una ruta oculta hacia el núcleo, simulando una caminata terapéutica. La estructura era subterránea. Un ascensor oculto dentro de una caseta de madera lo llevó a un pasillo blanco, estéril, iluminado por tiras de LED silenciosas. Y entonces lo vio. Tanques de crecimiento, protocolos de transferencia neural, robots de soporte. Pero lo que más lo dejó en shock fue la presencia de fotos enmarcadas, de él y de Paola, dispuestas como piezas de un altar. Etiquetas como referencia de vínculo primario y Porus, modelo base de apego, colgaban al lado. Era oficial. Habían sido copiados y estudiados, como ratas en un laberinto emocional. Paola también encontraría ese lugar días después. No por casualidad. Fue conducida hasta allí por uno de los clones. Sí, el clon de Paola, que, en un acto sutil de independencia, dejó una nota sobre su cama escrita con la caligrafía que era suya. Tú mereces saber, y yo merezco existir. El encuentro entre Paola y su copia fue surreal. Estaban frente a frente, iguales en todo, pero distintas en el alma. La clon hablaba con dulzura. Contaba cómo un día despertó con recuerdos implantados de una vida que nunca vivió, pero que sentía como suya. Decía que amaba a Pietro, que lo amaba de verdad, y que él, el clon, también la amaba, porque, de alguna forma, el amor que los originales dejaron inconcluso fue heredado. Paola lloró, no de rabia, no de celos, sino de algo más profundo, un dolor nuevo, el de entender que su amor más precioso, ese que creyó único, irrepetible, intransferible, había sido replicado con éxito. Y allí, en esa sala de concreto, con luz fría y olor a antiséptico, comprendió. No eran parecidos, eran ellos, pero libres, libres de todo lo que los originales nunca pudieron ser. Y entonces, por primera vez, Paola susurró la pregunta que nadie se atrevía a hacer. Si ellos son más felices, ¿quiénes somos nosotros? La verdad no llegó de forma directa. No hubo un informe oficial, ni una grabación explosiva, ni un villano clásico dispuesto a revelarlo todo con un monólogo teatral. La verdad se filtró poco a poco, por las rendijas, como el moho en una pared antigua. Apareció en los márgenes de notas olvidadas, en susurros de técnicos que parecían cargados de culpa, en los fallos momentáneos de un sistema diseñado para ser infalible. Se reveló en las miradas incómodas de algunos miembros del personal que, al cruzarse con Paola o Pietro, parecían saber más de lo que decían, como si estuvieran presenciando algo en lo que no debían intervenir. Y entonces vino con fuerza, no con palabras, sino con pruebas físicas. Todo comenzó con un pendrive olvidado en el suelo de una sala de meditación. Pietro lo encontró al ordenar los cojines después de una dinámica individual. Era pequeño, plateado, con una inscripción enigmática: Secuencia 04C, Memoria Base Afectiva, Protocolo Cruzado.
Llamó su atención de inmediato, no solo por mencionar términos directamente relacionados con el proyecto de clonación, sino por algo aún más perturbador: cruzado. En genética experimental, el cruce de memoria base significaba fusión de líneas. En otras palabras, clones con superposición emocional. Pietro corrió a su cabaña, conectó el dispositivo al terminal oculto detrás del espejo oscuro del baño, que ahora sabía que era en realidad un panel de control sensorial, y accedió al contenido. Lo que apareció ante él fueron documentos de laboratorio, videos de pruebas, informes de evolución conductual, y en el centro de todo estaban ellos. No los clones, los originales, él y Paola, sus fotos, sus historiales médicos, registros de peleas, gráficos emocionales de sus conversaciones, todos captados en tiempo real por dispositivos instalados secretamente en el antiguo apartamento que compartieron, sin que jamás se les informara. Todas las discusiones, las reconciliaciones, los silencios, habían sido monitoreados. El proyecto Anima, aquel que ellos mismos habían concebido como una utopía científica para estudiar el comportamiento afectivo en organismos clonados, nunca fue abandonado. Fue secuestrado. Y la mujer detrás de eso tenía un nombre: Dra, Lavinia Arévalo, una de las coordinadoras originales de la investigación en la universidad donde trabajaban Paola y Pietro. Una figura discreta, pero ambiciosa. Al ver que el proyecto sería archivado por razones éticas, Lavinia desvió parte de los recursos y se llevó los primeros datos, iniciando una operación paralela financiada por una organización privada llamada Orbis Vitae, una entidad que, oficialmente, promovía avances terapéuticos mediante neuroingeniería, pero que en la práctica se dedicaba a la manipulación conductual en seres humanos replicados. La propuesta era simple y brutal. Si podemos entender cómo nace el amor en copias humanas, podremos generar vínculos emocionales controlados. Amor por diseño. Lavinia eligió a Paola y Pietro como caso piloto. Seleccionó su relación por 3 motivos. 1. Intensidad emocional comprobada. 2. Ruptura traumática con potencial de replicación conductual. Y 3. Documentación detallada de todas las etapas, desde el primer toque hasta la despedida final. A partir de eso, creó una base genética replicada y mediante protocolos de superposición sináptica, construyó clones que no solo tenían los mismos cuerpos, sino que también llevaban las mismas memorias afectivas hasta el momento de la ruptura. El punto clave: esas memorias fueron editadas. Se eliminaron las heridas, se suavizaron los disparadores, se corrigieron los traumas, y al enfrentarlos, los clones se enamoraron. Otra vez, como si el amor original hubiera recibido una segunda oportunidad, sin errores. Cuando Paola accedió a la misma información, gracias a una empleada infiltrada que simpatizaba con su dolor, una joven bioeticista llamada Elena, que ya no soportaba el silencio cómplice de la institución, su reacción fue visceral. Vomitó en su baño, lloró durante horas, y después guardó silencio absoluto durante casi 2 días, porque lo que más la destrozaba no era el crimen bioético, ni siquiera la invasión a su intimidad más profunda. Era la insoportable constatación de que había funcionado. El amor que ella y Pietro no pudieron sostener estaba funcionando, en otro plano, en otra versión. Ahora ambos sabían demasiado, y el centro sabía que ellos lo sabían. En los días siguientes, sus rutinas cambiaron. Sus trayectos fueron vigilados con más intensidad. Sus actividades se ajustaron sutilmente. Más sesiones en solitario, menos acceso a zonas comunes, cambios en la comida, alteraciones en la iluminación ambiental. Era como si estuvieran siendo borrados poco a poco, sacados del centro de la ecuación, reemplazados por sus versiones más obedientes. Pero ni Paola ni Pietro estaban dispuestos a aceptar ese destino. Un plan comenzó a tomar forma, en silencio, en notas escritas, en miradas cómplices que lo decían todo sin palabras. Sabían que necesitaban escapar, y más aún, necesitaban llevarse la verdad con ellos. Pero ¿cómo se escapa de un lugar diseñado para controlar hasta las emociones?
¿Cómo se desafía una arquitectura creada para seducir la mente y anestesiar la rebeldía? Fue Paola quien dio el primer paso. Escribió una carta a su clon, una carta larga, sincera, devastadora. Se la entregó a Elena pidiéndole que se la hiciera llegar al espejo. Y la respuesta llegó días después en forma de una nueva nota, escrita con la misma letra de Paola, pero con palabras que ella nunca se habría atrevido a decir. Si quieres destruir esto, lo entiendo, pero antes, dime, ¿fuiste feliz aunque sea un instante? Porque yo sí. Esa nota lo cambió todo, porque demostraba que los clones no eran máquinas obedientes, eran conciencias, seres con deseos propios, con dilemas, con decisiones, con amor y tal vez con dolor también. Fue entonces cuando Pietro, en un acto impulsivo, irrumpió en una de las salas de control durante la madrugada. Encontró los archivos crudos, las grabaciones de los primeros encuentros entre los clones, los análisis emocionales de los primeros toques, de las primeras sonrisas, de los primeros te amo susurrados en voz baja, dentro de una réplica exacta del apartamento que había compartido con Paola, y no pudo soportarlo. Cayó de rodillas, porque nunca había dicho te amo de esa forma, con ese tono, con esa claridad. El clon lo hizo. El original, nunca pudo, y en ese instante surgió entre ellos la pregunta más grande de todas. Si el amor es tan fuerte como para sobrevivir a la clonación, entonces, ¿realmente nos pertenece? ¿O es un fenómeno mayor que solo pasa a través de nosotros y sigue su camino? No existía lenguaje científico ni explicación filosófica capaz de amortiguar lo que Morus, Pietro y Paola estaban sintiendo. Aquello iba más allá de lo que cualquier tesis pudiera nombrar. No era celos, no era envidia, no era solo la indignación de haber sido espiados, clonados, manipulados. Era un dolor más silencioso, más íntimo, más brutal. El dolor de darse cuenta de que habían sido reemplazados, no por otros, sino por versiones de sí mismos. Y lo peor, reemplazados con éxito. Porque aquello que tanto intentaron construir en la vida real, entre errores, heridas, recaídas y silencios, ahora florecía perfectamente entre copias que, hasta hace poco, no existían. Paola comenzó a observar a la otra con una mezcla de fascinación y repulsión. La clon tenía su risa, pero vestía ropa que ella jamás habría elegido. Hablaba con su misma cadencia, pero usaba palabras que parecían sacadas de un manual de equilibrio emocional. Ella, la original, se veía ahí pero filtrada, editada, suavizada, como si alguien hubiese limpiado su alma con alcohol y recortado cada herida. Era casi una ofensa a su historia, porque aquello que llamaban versión mejorada era, en el fondo, una versión higienizada del dolor. Un amor sin pasado, un afecto sin cicatrices, una memoria fabricada para no doler, y por eso mismo, más fácil de amar. Pietro sentía la misma vértigo. El otro él, el clon, caminaba más ligero, sonreía más seguido, tocaba a Paola con más ternura. No había dudas, no había peso. Era un Pietro que nunca existió, pero que ahora era real. Y esa realidad lo consumía. Se veía desde fuera, observando a alguien ocupar el lugar que en algún momento creyó que siempre sería suyo. Pero la vida, como el propio proyecto había demostrado, no reconoce propiedad sobre los sentimientos. El amor, una vez creado, vive por sí mismo. Y ahora estaba viviendo, sin él. El dolor tomó forma, se volvió insomnio, se volvió fiebre emocional, se volvió crisis de llanto que aparecían en los lugares más inesperados, en medio del sendero sensorial, bajo un holograma de estrellas en el techo del dormitorio, o incluso durante un ejercicio de respiración guiada. Ninguno de los dos podía fingir estabilidad, y el personal del centro lo sabía. Comenzaron a tratarlos con más cautela, o quizás con más distancia. Un tipo de cuidado que no nace de la empatía, sino de la precaución, como si temieran que los originales rompieran la ilusión que tanto esfuerzo había costado construir, porque había un riesgo real y creciente. El riesgo de que Pietro y Paola se volvieran demasiado inestables para seguir allí, y entonces serían transferidos, la palabra que se usaba internamente para describir el proceso de remoción gradual
inducido por farmacología emocional y borrado selectivo de memoria. Pero ellos sabían que estaban en la mira, que estaban siendo monitoreados en cada gesto, cada variación en el tono de voz, cada respiración fuera del patrón, y sabían también que el tiempo era corto. Una noche especialmente silenciosa, Paola fue llamada a una sesión de alineación neuroafectiva. El nombre era nuevo, no figuraba en el cronograma oficial. El ambiente era una sala circular, con paredes de cristal oscurecido y un único haz de luz sobre una butaca en el centro. Al sentarse, escuchó por primera vez la voz de Lavinia, no en vivo sino grabada como una confesión diseñada para impactar. La científica dijo: «Ustedes crearon el amor más inestable que hemos documentado. Por eso mismo, el más valioso. Reproducirlo fue un desafío, mantenerlo vivo fue arte. Pero lo que hemos creado aquí ya no les pertenece a la próxima era». Esas palabras resonaron en su mente como una sentencia de muerte afectiva. Su amor había sido secuestrado, transformado en algoritmo, vendido como fórmula. Horas después, Pietro irrumpió en el sistema central por segunda vez. Con ayuda de Elena, accedió a los videos más recientes de la pareja de clones. Las imágenes los mostraban en un espacio similar a un apartamento moderno, decorado con los mismos muebles que él y Paola habían comprado años atrás. Mismas pinturas, mismos libros, incluso la misma lámpara torcida heredada de la abuela de Paola. Era una simulación, pero tan detallada que rayaba lo sagrado. Los clones estaban acostados juntos, leyendo en voz baja el mismo libro. Compartían risas, un beso, una mirada que solo se tiene cuando se ama de verdad. Y entonces, el clon de Pietro dijo: «Eres todo lo que siempre quise, y ahora sé cómo amarte». Pietro cerró el video antes del final. Apagó todo. No podía seguir viendo, porque en el fondo lo sabía. Ese Pietro, el clon, tenía razón. Era todo lo que el original nunca logró ser. Pero había un detalle que nadie previó. Ni la inteligencia artificial, ni la superposición sináptica, ni la ingeniería genética. Había algo que los clones jamás podrían poseer: el arrepentimiento. Porque solo quien ha fallado, profunda e intensamente, con consecuencias reales, sabe el peso de un amor perdido. Los clones, por perfectos que fueran, no cargaban la memoria del dolor de haber perdido al otro por culpa propia. No sabían lo que era dormir abrazados a una ausencia. No conocían el sabor amargo de un perdón no dicho. Y eso era lo que hacía que Pietro y Paola siguieran siendo humanos. Aunque estuvieran rotos, aunque hubieran sido reemplazados, seguían siendo los únicos capaces de entender lo que significa amar a pesar de los escombros. No fue agendado, no fue autorizado, no fue planeado por ningún sistema de control ni facilitado por los algoritmos silenciosos que regulaban aquel entorno. Fue el azar, o lo que quedaba del destino en un lugar diseñado para eliminar lo impredecible, lo que finalmente permitió que Pietro y Paola se encontraran cara a cara, solos, sin observadores, sin voces robóticas interrumpiendo el momento, sin interferencias. Ocurrió en un pasillo de acceso restringido, en el fondo del llamado Jardín de la Reconexión, un espacio poco utilizado, reservado para sesiones de introspección guiada con sonidos ambientales y proyecciones de bosques. Pietro había escapado por una falla en el sistema, aprovechando el cambio de turno de los monitores. Paola caminaba allí con el corazón pesado, buscando respuestas dentro de sí, sin saber que las encontraría afuera. Y entonces, al girar una curva, allí estaba él. Por un segundo el mundo se detuvo, el aire se volvió más denso, el cielo artificial sobre ellos los bañó con un tono anaranjado, como si el propio entorno reconociera la magnitud de ese instante, y ninguno de los dos se movió, porque sabían instintivamente que ese momento era único, tal vez el último, tal vez el primero de un nuevo ciclo. Pietro fue el primero en hablar. Su voz salió baja, ronca, no por emoción, sino por falta de uso. Había pasado tantos días en silencio, tragando sentimientos, reprimiendo reacciones, que volver a hablar frente a ella fue como empujar piedras garganta abajo. ¿Lo viste?, preguntó. Paola asintió, sin necesidad de explicaciones. Sí,
Lo vi todo. El silencio que siguió fue incómodo, pero necesario. Era el silencio de dos corazones que intentaban reconocerse de nuevo, después de haber sido desmontados, copiados, catalogados y dejados atrás por versiones que nunca sufrieron. No sabían cómo retomar la conversación, cómo poner palabras a una herida que ya no era solo suya. Era una herida disecada en laboratorio, analizada en gráficos. Ellos se aman, dijo Paola, casi como quien se disculpa. Sí, y con ligereza, con facilidad, con pureza. Todo lo que nosotros nunca logramos, respondió Pietro amargo. Pero había algo más que rencor. Había una nota de rendición, de reconocimiento. ¿Será que ellos son mejores que nosotros?, preguntó ella. No, ellos son otra cosa. No cargan lo que nosotros cargamos. No saben lo que es perder, lo que es dudar, lo que es fallar. Ellos nacieron listos para amar. Nosotros tuvimos que aprender fallando. Paola dio un paso más, los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. Había en ellos un brillo que Pietro no veía desde el principio del fin. Ella parecía más fuerte, más entera, no porque estuviera bien, sino porque ya aceptaba el dolor como parte de lo que era. No estoy enojada, ni con ellos, ni contigo, ni conmigo. Yo tampoco. Por primera vez, tal vez, solo estoy cansado de castigarme. Ambos sabían que ese encuentro no duraría mucho, que el sistema pronto detectaría la ruptura del protocolo. Pero en ese breve espacio de tiempo, no había más simulaciones, ni clones, ni versiones idealizadas. Solo ellos, reales, imperfectos, verdaderos. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, preguntó ella. ¿Qué? Ver que ellos lograron ser felices, con los mismos gestos, con los mismos toques, con las mismas palabras que usamos nosotros. La diferencia no estaba en ellos, estaba en el tiempo, en el contexto, en el espacio. No fallamos por falta de amor. Fallamos porque el mundo alrededor pesaba demasiado. Pietro dio un paso más. Ahora sus rostros estaban separados solo por unos pocos centímetros. Era la primera vez que se miraban así desde que todo se vino abajo, y los ojos de Paola ya no temblaban. ¿Todavía me amas?, preguntó ella. Sí, a pesar de todo, tal vez por todo, porque lo que quedó es lo verdadero. Ella cerró los ojos, quiso besarlo, quiso tocarlo, quiso congelar ese momento en un bucle eterno. Pero no lo hizo, porque amar allí también significaba respetar lo que había nacido más allá de ellos. Ya no se puede volver atrás, ¿verdad? No, porque ahora existen dos amores viviendo en paralelo. Y si volvemos, alguien desaparece. El sistema los encontró. Dos agentes surgieron de la penumbra listos para intervenir, pero antes de que dieran la orden, Paola habló. Esperen, solo un minuto más. Y se volvió hacia Pietro, con los ojos llenos de lágrimas por última vez. No te deseo paz, porque la paz es ausencia. Te deseo movimiento, que vuelvas a amar, que vuelvas a fallar, pero que nunca más permitas que otro clon tuyo ame mejor que tú, porque solo tú eres tú, y eso basta. Él sonrió, y no necesitaban tocarse, porque ese momento los reconectó en un nivel que ni el mejor de los clones podría replicar. Era la despedida, pero una despedida sin dolor, porque, por primera vez, ya no había nada más que decir. Y cuando fueron llevados de nuevo a sus núcleos, bajo vigilancia reforzada sabían, lo que los unía ya no era una historia sin resolver. Era la certeza de que Spoonie habían amado hasta el límite de lo humano. Y ese amor, aunque no sobreviviera, había sido real. La noche cayó como un velo espeso de silencio absoluto. En el cielo artificial proyectado por la cúpula translúcida del centro, las estrellas parecían demasiado reales, brillando con una precisión que solo podría haber sido diseñada para conmover. Pero el cielo no era lo que realmente importaba esa noche. Era lo que ocurriría debajo de él. Por primera vez, 4 versiones del mismo amor estarían reunidas en el mismo espacio físico. Era una sesión especial, no anunciada, no prevista en el cronograma oficial, marcada con una única palabra en el panel de actividades: convergencia. Ninguno de los 4 sabía exactamente qué esperar. Pietro y Paola fueron llevados por separado al llamado Espacio Núcleo Cero, una sala amplia, circular,
con paredes espejadas que, al tacto, se convertían en superficies translúcidas u opacas, según el comando del sistema. En el centro, una mesa sencilla de madera bruta, sin sillas. En el suelo, cojines colocados en 4 posiciones perfectamente simétricas. Un símbolo geométrico extraño estaba grabado bajo la mesa. 4 círculos entrelazados, cada uno con un trazo interno distinto. Era un símbolo de identidad, pero dividido. Los clones fueron los primeros en entrar. Ella, la copia de Paola, vestía una blusa de lino blanco, pantalón de algodón y una mirada serena. No era calma forzada, era la paz de quien nunca cargó con el peso de las decisiones equivocadas. Su rostro no mostraba las huellas del tiempo, pero sí la ligereza de quien nunca se quebró. Él, el clon de Pietro, entró poco después, cuerpo firme, expresión suave. En él había una dulzura que el original nunca se permitió cultivar, y cuando sus ojos se cruzaron con los de ella sonrieron, como si regresaran a casa. Después llegaron los originales. Pietro estaba tenso, hombros encorvados, manos entrelazadas, como si su cuerpo entero luchara por mantener el control. Paola entró en silencio, pasos lentos, pero cabeza en alto. Era la única de los 4 que parecía lista para lo que viniera, incluso sin saber qué era. Y cuando los 4 se vieron, la realidad se torció en un nudo. No era fácil aceptar. No era natural ver tu propio rostro sonriendo a alguien con los mismos recuerdos que tú, pero sin el mismo dolor. No era sencillo oír tu propia voz saliendo de otra boca, diciendo las palabras correctas en el momento preciso. Pero allí estaban, las 4 piezas de una ecuación emocional que nunca debió existir. El sistema inició la sesión con una pregunta proyectada en el centro de la mesa, letras blancas sobre la madera. ¿Quién ama más? La frase quedó suspendida allí durante largos minutos, sin sonidos, sin instrucciones, solo la pregunta, abierta, peligrosa, imposible. El Pietro original rompió el silencio. ¿Esto es un juego? ¿Un experimento? ¿Una tortura emocional disfrazada de filosofía? El clon respondió con calma. No estamos aquí para competir. Estamos aquí porque existimos y porque todos ustedes nos dieron origen. Paola observaba todo con ojos de vidrio. No lloraba, pero algo estaba a punto de romperse dentro de ella. Pasé años intentando entender qué salió mal. Pensé que era yo, o él, o el mundo, pero ahora veo, tal vez fue el tiempo. El momento adecuado nunca llegó para nosotros, y ahora llegó para ustedes. La clon de Paola tocó suavemente el brazo del clon de Pietro. El gesto fue íntimo, pero respetuoso. No había provocación, solo afecto genuino. No venimos a reemplazar a nadie. Venimos a continuar algo que ustedes no pudieron. Somos la misma semilla, pero florecimos en otro suelo. Pietro no lo soportó. Se levantó, caminó en círculos, se detuvo frente al vidrio translúcido y murmuró: «Pero el amor no debería ser único, intransferible, irreemplazable». «¿Y si no lo es?», respondió su otra versión. «¿Y si el amor es más grande que el cuerpo que lo siente? ¿Más grande que el ego que intenta poseerlo? ¿Y si el amor solo quiere existir en paz?». La pregunta cayó como una hoja afilada. Entonces Paola hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano hacia su otra versión, y la otra la tomó. Sus manos eran idénticas, sus huellas dactilares iguales, pero en ese instante eran vidas opuestas que se tocaban. «¿Lo amas?», preguntó la original. «Sí, desde que desperté, desde antes de entender qué era el amor. Solo lo sentí, y ese sentir me llevó a él. Entonces cuídalo, no dejes que tome las mismas decisiones que el mío, y si lo hace, perdónalo, pero solo una vez, porque no se sobrevive a una segunda». Los clones asintieron, y los 4 permanecieron allí, en silencio. Un cuadrado humano de versiones posibles. Ninguno era menos real, ninguno más legítimo, solo declinaciones del mismo verbo, amar. El sistema finalizó la sesión con una nueva proyección, esta vez sin pregunta, solo una sentencia. El amor no quiere ser eterno, solo quiere ser vivido. La sala se apagó lentamente, y cuando las luces regresaron, los clones ya se habían ido. Quedaron solo los originales,
solas, vacíos, pero, por primera vez, en paz. Al día siguiente de la sesión de convergencia, algo cambió, no en el sistema, sino en los propios corazones de quienes ya no aceptaban ser solo piezas. Era como si, en aquella noche silenciosa y brutal, se hubiera roto el pacto no dicho de sumisión afectiva, porque ahora, por primera vez desde que fueron creados, los clones deseaban algo que no estaba en los protocolos. Y no era solo amor, era libertad. La rebelión, como sería llamada luego en los registros internos del centro, no comenzó con gritos ni violencia. Comenzó con un gesto, un solo gesto, uno no programado. Cuando la clon de Paola, nombre de archivo 04C, Fe, se negó a tomar la pastilla de estabilización emocional que se ofrecía cada mañana. La justificación: quiero sentirlo todo, incluso lo que no me programaron para sentir. Los técnicos lo consideraron, al principio, un error menor, una vacilación pasajera. Pero cuando el clon de Pietro, 4C Smiley, hizo lo mismo, y al mismo tiempo quedó claro, no era un fallo, era una decisión. El centro entró en estado de alerta, se activaron los equipos de contención emocional, se modificaron las rutinas de los clones, sus dormitorios fueron bloqueados, sus actividades suspendidas, pero no respondieron con agresividad, simplemente esperaron. Y en ese silencio comenzó a germinar algo aún más peligroso: la conciencia, la percepción de que el amor que sentían no era un guión, era real, y como todo lo real, quería existir fuera de la jaula. Fue Elena, la bioeticista arrepentida, quien primero percibió el verdadero peligro, no el riesgo técnico, sino el riesgo moral. La línea que separaba a la copia del original ya no estaba marcada por el ADN ni por los recuerdos. Era una línea de intención, y los clones ahora tenían las suyas. Elena comenzó a recorrer los pasillos con miedo en los ojos. Empezó a dejar notas anónimas en los bolsillos de las batas del personal, frases breves. Ellos saben. La separación emocional falló. Están amando por su cuenta. Y la frase más temida de todas: están planeando escapar. Y sí, lo estaban haciendo. Paola y Pietro, los originales, habían recibido un nuevo aviso. Otro más, esta vez informal. Serían reubicados. El término fue transición cautelar. Sabían lo que eso significaba: apagado de la memoria reciente, retorno inducido a una realidad simulada de readaptación. Una forma elegante de decir: ya no sirven. El proyecto ahora funcionaba mejor sin ustedes. Pero alguien dentro de la máquina ya no obedecía. Fue la clon de Paola quien los buscó primero. De madrugada. Atravesó el sistema de detección por rutas de mantenimiento que solo los técnicos conocían, o al menos eso creían. Al entrar en la habitación de Paola, la original se despertó sobresaltada, pero no gritó, porque en el fondo ya lo sabía. La clon susurró: van a borrarlos, o a encerrarlos en un lugar donde nadie escuche lo que vieron, pero no vamos a permitirlo. Los amamos, a nuestra manera, y eso no estaba en el plan. Esa misma noche, Pietro fue abordado por su clon. El encuentro fue breve, mirada directa, un espejo de pie. No sé quién soy si tú no existes. Soy tú, pero no lo soy. Y si te borran, ¿qué queda de mí? Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Los clones decidieron escapar, pero no solos, con los originales. Por primera vez, el amor no significaba pertenencia, significaba lealtad. Y ese amor ahora movía todo. El plan era simple e imposible: atravesar el sistema subterráneo de ventilación hasta el núcleo de seguridad B, robar las tarjetas de acceso biométrico de dos técnicos. Elena ya había conseguido una copia de una de ellas, liberar la salida externa a través del protocolo de evacuación por riesgo biológico y llegar a la zona neutra fuera del perímetro térmico, donde no funcionaban los rastreadores. Era una locura, pero era todo lo que tenían. El día de la fuga, el centro parecía normal. Café servido con precisión, bandas sonoras ambientales perfectas, luces suaves programadas para inducir tranquilidad. Pero detrás de todo eso, 4 corazones latían en sincronía. Y cada uno de ellos sabía
la libertad. Solo es real cuando se ama lo suficiente como para arriesgarlo todo. A la hora exacta, durante la simulación de resonancia grupal, los cuatro se encontraron discretamente en una zona secundaria. La sincronización fue quirúrgica, y al acceder al sistema de emergencia, vieron algo inesperado. Alguien ya había liberado el código de salida. Elena. Ella lo sabía. Estaba de su lado, pero no logró huir. Al intentar desactivar el bloqueo térmico, fue descubierta. Y mientras se la llevaban, solo logró decir una cosa mirando a la cámara. Corran. Corran ahora, porque ustedes son reales. Todos ustedes. La alarma no sonó de inmediato. El sistema dudó, como si el propio centro no pudiera creer lo que estaba pasando. Eso no estaba en los protocolos. Clones y originales actuando juntos. Eso no era previsto, eso no era posible, pero estaba ocurriendo, porque ahora el amor ya no obedecía a nadie. La fuga fue intensa, desesperada, sin glamour. Pasillos estrechos, puertas que solo se abrían 3 segundos, túneles oscuros, un camino que parecía respirar odio detrás de ellos. Pero lo lograron, con heridas, sudor, miedo. Pero llegaron al final del perímetro, donde la luz natural tocaba el suelo por primera vez. Afuera, el mundo era otro. Silencio, viento real, cielo sin guión. Y allí, en ese espacio desnudo entre la prisión y lo desconocido, los cuatro se miraron. Pietro abrazó a Paola, la original. Los clones se miraron entre sí, y por primera vez, no había diferencia. Todos sentían lo mismo. La libertad es amar, incluso cuando nadie lo permite. Había una herida que aún sangraba, incluso después de la fuga. Una pregunta sin respuesta, enterrada en las entrelíneas de todo lo que vivieron, de todo lo que perdieron, de todo lo que vieron replicarse. ¿Por qué, después de todo, Pietro y Paola se separaron? Siempre se dijo que fue por desgaste, por heridas, por incompatibilidades emocionales, que crecieron como musgo entre dos piedras que alguna vez encajaron. Pero ahora fuera del centro, lejos de esa prisión disfrazada de templo terapéutico, la verdad comenzaba a emerger, no como una revelación mística, sino como un error deliberado, una sabotaje silenciosa, un plan. En los primeros días tras la fuga, los cuatro se refugiaron en una casa de campo abandonada en la Serra da Mantiqueira, un lugar señalado por Elena antes de ser capturada. El lugar olía a moho y madera vieja, pero tenía lo que más necesitaban: aislamiento, tiempo y silencio. Allí los originales y los clones comenzaron a convivir como versiones distintas del mismo pasado, intentando comprender qué eran y qué podían llegar a ser. Y fue en una de esas tardes densas de silencio, mientras revisaban los archivos encriptados que Elena había robado durante la fuga, cuando encontraron la respuesta. No era una carta, ni un informe, era un video. Una grabación sin editar de una sesión de terapia experimental con Paola, 6 años atrás, sin su conocimiento. Una cámara oculta, una profesional sin credencial, un protocolo que no debía existir. En el video, Paola está sentada, exhausta, emocionalmente destruida. Habla sobre Pietro, sobre el desgaste, sobre el miedo a volverse invisible. Y entonces la terapeuta, ahora identificada como Lavinia Arévalo, la mente detrás del proyecto Ánima, dice algo que hiela la sangre de quien observa. ¿No crees que esta relación ya ha ido demasiado lejos, que está obstaculizando tu evolución? ¿Y si te dijera que Pietro se está acercando a otra colega del laboratorio? Te mereces a alguien que te vea, que no esté contigo solo por rutina. La imagen se congela. Pietro cierra los ojos. Siente el peso del mundo caerle encima. Eso nunca pasó. Nunca me acerqué a nadie. Yo nunca la traicioné. Paola no dice nada. Solo llora. Luego, el video muestra a Lavinia entregando un sobre a Paola, idéntico al que años después contendría la invitación al retiro, pero esta vez con un contenido diferente. Capturas de conversaciones falsas, manipuladas, entre Pietro y una empleada que él jamás conoció. Montajes, construcciones diseñadas para provocar una ruptura, para implosionar el vínculo. Su separación fue inducida, fabricada, provocada, para que el dolor fuera real,
para que el amor muriera de forma concreta y así pudiera ser replicado con mayor fidelidad. Eso era lo que el proyecto necesitaba. Un final abrupto, un duelo emocional profundo, un trauma afectivo con peso auténtico, porque solo con el dolor más genuino se podrían crear clones capaces de reconstruir con suavidad algo nacido de una tragedia. Paola cayó de rodillas al ver aquello. Recordaba la rabia, el resentimiento, el silencio, la sensación de traición. Todo parecía tan real, pero ahora era artificial. Me manipularon, me programaron para dejarte. Pietro se arrodilló a su lado, y a mí me programaron para ser odiado, sin saber por qué. Los clones observaban en silencio, no hablaban, pero lloraban, porque sentían, porque en ese instante comprendieron que sus vidas, sus elecciones, sus felicidades, nacieron del sufrimiento de quienes los crearon. Y entonces, como si el destino aún tuviera una última carta por jugar, encontraron un segundo archivo, un audio, breve, de Elena, grabado con prisa. Tienen que saberlo. Lavinia no quería solo replicar el amor, quería demostrar que el amor real es demasiado defectuoso, que la única forma de amar plenamente es eliminando el dolor. Ustedes eran la prueba, y fueron saboteados porque, en el fondo, amaban más de lo que ella creía. Silencio. Pietro se levantó. Caminó hacia el espejo agrietado colgado en la pared de la cabaña. Se miró, no al clon, no a la proyección, sino a sí mismo, herido, real, humano. No fracasamos, Paola. Nos sabotearon, porque nuestro amor era demasiado fuerte para ser ignorado. Ella lo abrazó, no por perdón, sino por justicia, por todo lo que les fue arrebatado. Te dejé por miedo, pero solo tuve miedo porque lo sembraron dentro de mí. Y en ese abrazo, algo se reconstruyó. No la pareja, no el pasado, sino la dignidad de quienes amaron con verdad, y fueron castigados por ello. Desde ese día, una nueva decisión comenzó a tomar forma. Ya no huirían, ellos responderían, y el mundo entero los escucharía. No todo amor sobrevive al peso de su origen, y cuando ese amor nace de una copia, aunque sea perfecta, la carga es aún más cruel. En aquella cabaña escondida entre las montañas, los días pasaban despacio, como si el tiempo también dudara en avanzar. Los cuatro convivían como quien camina sobre vidrio agrietado. Sabían que cualquier paso en falso podría romper lo poco que aún sostenía aquella extraña armonía. Los originales, Pietro, Indicana y Paola, intentaban reconstruirse a la sombra de la revelación de que habían sido saboteados, y los clones, ahora conscientes de su condición y del origen del afecto que sentían, luchaban contra la culpa de existir, porque amar es una cosa, pero amar sabiendo que tu existencia dependió del dolor ajeno, eso es otra cosa. El clon de Pietro, al que el equipo de Lavinia llamaba 04C-Ma, pero que ahora prefería llamarse simplemente Pietro, empezó a alejarse, evitaba las miradas, comía poco, dormía menos, hablaba casi nada. La serenidad que antes lo definía ahora se había transformado en un silencio resignado. Observaba la relación entre los originales como quien presencia la escena de un crimen antiguo, no por curiosidad, sino por duelo. Paola fue la primera en notarlo. Un día, se sentó a su lado en el viejo porche de la cabaña. El cielo estaba gris, el viento frío, los árboles inmóviles. «Has cambiado», dijo sin rodeos. Él respiró hondo como quien se prepara para abandonar su propio cuerpo. «Fui creado con el amor que ustedes vivieron, con los gestos, los recuerdos, los toques. Pero ahora que sé que ese amor costó su dolor, ya no puedo tocarla, ni a ella, ni a mí mismo». Ella intentó consolarlo, pero había algo allí que no podía decirse, porque, por más reales que fueran sus sentimientos, él nunca dejaría de ser una extensión de algo robado. Tú la amas, eso es real, y ella te ama, lo sé. Pero eso no basta cuando la base es una herida abierta. La clon de Paola, en cambio, estaba en negación. Luchaba contra el dolor con esperanza. Quería creer que el amor entre ellos sobreviviría al conocimiento de su origen, que aún había un lugar para ellos fuera del laboratorio.
Pero a medida que veía a su Pietro apagarse en silencio, algo dentro de ella empezó a romperse. En la madrugada del 8º día de fuga ocurrió lo impensable. Pietro, el clon, desapareció. En la cabaña, caos. Buscaron por todas partes, senderos, caminos, galpones, nada. Y fue solo al amanecer que encontraron una nota bajo la taza de barro que él usaba cada día. Fui creado para amar a alguien que ya era amada, y por más real que haya sido ese amor, nunca será libre. Y yo no puedo vivir con esa ausencia de elección. Yo existo, yo soy, pero mi existencia depende del dolor ajeno. Eso no es vida. Quizás mi lugar no esté a su lado. Quizás mi sacrificio sea el único acto verdaderamente mío. Cuídense entre ustedes. Y si algún día me recuerdan, recuerden que amé, no por programación, sino por decisión. Las palabras eran serenas, pero el impacto fue un terremoto silencioso. Lo encontraron horas después, al borde de un precipicio, con el cuerpo encogido y la mirada perdida en el horizonte. Aún respiraba, aún lloraba. «No voy a matarme», dijo al verlos acercarse, «pero me voy. Voy a desaparecer, porque es la única forma de hacer esto bien». La clon de Paola cayó de rodillas. «No, por favor, no te vayas. No sé ser sin ti». Él se arrodilló frente a ella, tocó su rostro, besó su frente. «Vas a aprender, porque eres más que yo. Eres la oportunidad de ser lo que ellos nunca lograron. De verdad, con elección, con tiempo, sin dolor heredado». Pietro, el original, se acercó sin saber qué decir. Jamás imaginó verse a sí mismo en esa situación. Era como ver su alma arrancarse. «Eres parte de mí, pero eres más que eso. Eres todo lo que me hubiera gustado ser». El clon sonrió por última vez. «Entonces déjame ir, y por favor, haz que todo esto valga la pena, la fuga, el dolor, la oportunidad, haz que valga». Y entonces se fue. No preguntaron a dónde, no lo siguieron, sabían que allí había algo sagrado. La autonomía de alguien que nació sin elección y ahora elegía su propio destino. El silencio que quedó no fue vacío, fue pleno, porque ese sacrificio dio sentido a la existencia de todos. Y solo después de eso, los tres restantes, reunidos de nuevo en el porche de la cabaña, comprendieron: el amor no necesita sobrevivir para ser real. A veces, solo necesita ser libre. En ausencia del clon de Pietro, la casa se volvió más vacía, pero también más clara. Era como si, con su partida voluntaria, los otros tres se hubieran visto obligados a enfrentar la única verdad que aún resistía toda manipulación. El amor verdadero no obedece a nadie, ni a la ciencia, ni a la moral, ni al tiempo. Es al final una fuerza indomable, y por eso mismo tan aterradora para quienes intentan reducirlo a algoritmos o métricas emocionales. El dolor de la despedida aún era reciente. El rostro de la clon de Paola, ahora simplemente llamada Ana, parecía más envejecido, como si los pocos días fuera del sistema de estabilización no solo le hubieran devuelto la libertad, sino también las marcas del mundo real. Ya no era solo una copia, era una mujer en duelo. Y ese duelo no era programado. Era crudo, incontrolable, sucio, pero paradójicamente era eso lo que la hacía humana. Afuera, Pietro y Paola, los originales, intentaban encontrar algún sentido en la supervivencia. Estaban más cerca que nunca desde la separación. Ya no había máscaras, ya no había orgullo. Cada palabra dicha era limpia, dolida y sanadora al mismo tiempo. Hablaban del pasado con la franqueza de quienes ya no tienen nada que esconder. Del futuro, con la calma de quienes por fin aceptaron que no hay garantías. Pero sobre todo, hablaban del ahora, ese lugar extraño donde todo es posible, pero nada es predecible. Fue Paola quien rompió el silencio una tarde, sentada en el porche con una manta vieja sobre los hombros y la mirada fija en algún punto del horizonte. Pasamos la vida entera tratando de entender el amor, codificarlo, preverlo, reproducirlo, y ahora todo lo que quiero es sentir sin explicar. Pietro se sentó a su lado. Tal vez esa sea la explicación, que no hay explicación, que el amor solo existe cuando escapa a todo intento de control. Ella sonrió. ¿Recuerdas la primera vez que me dijiste que me amabas? Sí. Y recuerdo que después me dio pánico.
Pasé semanas pensando que lo había dicho demasiado pronto. Y lo fue, pero fue real, y solo por eso valió la pena. Allí, en ese instante, sin guión, sin control, sin clonación, los dos se besaron por primera vez desde que salió la verdad a la luz. Un beso que no prometía futuro, que no borraba el pasado, pero que sellaba un presente donde, por unos segundos, el mundo exterior dejó de existir. Ana los observaba desde la ventana y no sentía celos, sentía reconocimiento, porque ahora entendía que ese amor no podía replicarse, no porque fuera perfecto, sino porque estaba hecho de cosas que no caben en tubos de ensayo, errores, perdón, tiempo y, por encima de todo, elección. Esa misma noche, la conexión fue cortada, sin aviso, sin alarma. Los celulares que usaban como respaldo quedaron mudos. Las baterías externas dejaron de cargar. El generador auxiliar falló. Todo se apagó al mismo tiempo. La tecnología que los había acompañado hasta entonces se deshizo en la oscuridad. Pero no fue accidente, fue represalia. El centro, silencioso hasta ese momento, había encontrado el escondite y ahora hacía su última jugada. Aislamiento total. Pero lo que los técnicos no sabían, lo que Lavinia no podía controlar, lo que la ciencia detrás del proyecto Anima nunca logró calcular, era que ellos tres ya estaban fuera de todo control. Ya no necesitaban conexión a nada, porque su amor ahora era autosuficiente. En esa oscuridad, Paola encendió velas repartidas por la casa. Pietro preparó la estufa a leña. Ana cubrió las ventanas con telas gruesas. No había desesperación, había silencio, había decisión. Y mientras el frío de la madrugada se apoderaba del ambiente, los tres se sentaron alrededor de la chimenea y simplemente hablaron. De todo, de nada, del amor. Fue Ana quien dijo la frase que acabaría con cualquier duda sobre su humanidad. Nací como una copia, pero lo que siento nunca lo fue. Esa frase se quedó allí, suspendida sobre todos. Y fue en ese momento cuando Pietro, por primera vez, entendió lo que su clon quiso decir antes de marcharse. El amor no es propiedad, no es una narrativa, es una presencia. Algo que pasa por nosotros pero no nos pertenece. Algo que elige, incluso cuando creemos estar eligiendo. Al amanecer, Paola tomó la decisión. Tenemos que contarlo al mundo, mostrar todo, mostrar que el amor no se fabrica, que los clones sienten, que sí, fuimos traicionados, pero eso no nos destruyó. Al contrario, nos liberó. Pietro asintió. Ana también. Sabían que no serían escuchados con facilidad, que serían perseguidos, desacreditados, silenciados, pero también sabían que llevaban consigo una verdad que nadie podía controlar. Y eso era lo que los volvía peligrosos, porque el sistema puede borrar datos, eliminar cuerpos, cerrar experimentos, pero nunca, nunca logra controlar el amor. Cuando alguien nace programado para amar, la mayor rebeldía que puede cometer es elegir. No amar por orden ni por impulso, sino por conciencia, por libertad. Y fue esa rebeldía la que definió el destino final de Ana, la clon de Paola, y de Pietro 04C Ma, incluso ausente, porque aunque estuviera lejos, perdido en algún lugar más allá de los mapas y de la vigilancia, él seguía existiendo en cada decisión que ella tomaba, y en ese momento, el mundo ya no los llamaba copias, sino versiones vivas de lo que la humanidad finge no entender. El plan de los tres, Paola, Pietro y Ana, era claro: exponer todo. Los archivos, los videos, los audios, los registros que consiguieron con ayuda de Elena, mostrarían al mundo que el proyecto Anima no era un retiro de reconexión, sino un campo de reproducción emocional no consentida, un laboratorio de control afectivo disfrazado de autoconocimiento y, sobre todo, un intento de probar que el amor humano era demasiado defectuoso para sobrevivir sin manipulación. Querían destruir esa mentira. Querían devolverle al amor su verdad más radical, la imperfección. Ana, sin embargo, sabía que su presencia lo complicaba todo. Era el eslabón más vulnerable, la prueba viviente de que la clonación había cruzado todos los límites morales
Podía ser descartada, casada, reprogramada, pero había algo que la diferenciaba de todas las otras versiones de sí misma que quizás estaban siendo preparadas en algún laboratorio subterráneo. Ella sabía que quería vivir y sabía lo que haría con esa vida. En una madrugada helada, tras días sin contacto con la civilización, tomó su decisión. Salió sin hacer ruido. Dejó una nota sobre la mesa de madera de la cabaña. Solo unas líneas, pero lo decían todo. Ustedes tienen la historia. Yo tengo el rostro. Déjenme ir. Déjenme contarla. Nadie creerá en palabras, pero quizás me crean a mí, porque soy el error que salió bien y la verdad que ellos quieren ocultar. Cuando Paola despertó y leyó eso, lloró en silencio. No la detuvo, no la persiguió, porque entendió, porque ella misma habría hecho lo mismo. Pietro, a su lado, simplemente le tomó la mano y susurró: «Ella es más tú que tú misma durante mucho tiempo». Lo sé, y por eso confío en ella. Ana partió con un disco duro externo escondido entre los forros de su mochila. Llevaba copias de todo: registros de experimentos, grabaciones de los primeros encuentros entre clones, mensajes internos de la dirección del proyecto, capturas de pantallas de sesiones manipuladas con los originales y, lo más importante, un manifiesto inédito de Elena con más de 100 páginas denunciando todas las prácticas del centro. Era la prueba más peligrosa del planeta. Y ahora la cargaba alguien que, oficialmente, no debería existir. La primera parada fue una emisora universitaria en una ciudad del interior, luego una radio comunitaria, después foros de la Deep Web, redes paralelas de científicos, grupos independientes de periodistas de investigación. La noticia se propagó lentamente, pero con fuerza. Era demasiado absurda para ser ignorada, y paradójicamente fue la propia apariencia de Ana, idéntica a una de las científicas más conocidas del país, lo que le dio credibilidad a la denuncia. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo negar lo que era visible? Mientras tanto, el centro intentaba borrar sus huellas. Lavinia desapareció. La Fundación Orbis Vitae eliminó todos los datos. Varios empleados del proyecto desaparecieron misteriosamente. Pero ya era tarde. La historia se había salido de control, porque ya no la contaban víctimas, la contaba un producto consciente de su propia creación. Alguien que se atrevía a decir: «Fui creada para amar, y elegí amar a mi manera». El paradero de Pietro 04C seguía siendo desconocido, pero Ana creía que seguía vivo, y que, donde fuera que estuviera, sentía lo que ella sentía. La libertad no es huir, es pertenecer a uno mismo. En una última entrevista antes de desaparecer, esta vez por seguridad, Ana habló frente a una cámara antigua, sin maquillaje, sin retoques, sin miedo. No importa si fui creada en un tanque, no importa si mis recuerdos fueron implantados. Aprendí a amar, aprendí a perder, aprendí a sufrir, y quien sufre está vivo. La imagen se viralizó, pero Ana nunca fue localizada. Algunos dicen que vive en una comunidad aislada, con identidad protegida. Otros creen que fue capturada y eliminada en silencio. Pero quienes la conocieron saben, ella vive, y vive como nunca antes le permitieron vivir. ¿Y Pietro y Paola? No volvieron a ser pareja, pero se convirtieron en algo aún más raro: compañeros de verdad, unidos por la memoria de un amor que fue manipulado, clonado, copiado, pero nunca vencido. Hoy, en universidades y congresos sobre ética biotecnológica, el caso Anima se estudia como un ejemplo extremo de transgresión científica. Pero entre bastidores, en las notas al pie y en conversaciones apagadas en los pasillos, siempre hay quien pregunta: ¿y si su amor todavía existe por ahí? Libre, salvaje, verdadero. Porque nadie sabe qué pasó con el amor cuando escapó de su jaula. Ninguna historia de amor verdadero termina con punto final. Algunas se disuelven con el tiempo, otras se transforman en silencio, algunas se vuelven recuerdo. Pero hay aquellas que, aún atravesadas por tragedias, manipulaciones y pérdidas irreparables, resisten en formas que desafían toda lógica. La historia de Pietro y Paola, y de sus copias, no terminó en el laboratorio, ni en la fuga, ni en los archivos filtrados. Terminó donde todos los amores verdaderos
sueñan con descansar algún día, en la elección de seguir viviendo. Pasaron años desde que todo ocurrió. El caso Ánima ocupó espacios en los periódicos, documentales y congresos científicos de todo el mundo. El nombre de Lavinia Arévalo fue eliminado de todos los registros oficiales, pero sus archivos se filtraron a la Deep Web y aún circulan entre grupos de investigación alternativa. Hay quienes dicen que otros centros similares fueron desmantelados a toda prisa. Otros juran que en algún lugar del sur del planeta se está desarrollando un nuevo proyecto de replicación emocional bajo otro nombre, con otras víctimas. Pero lo que realmente quedó no fueron las teorías, fue la humanidad restaurada de quienes sobrevivieron. Pietro, hoy vive alejado de la ciencia, no porque haya renunciado al conocimiento, sino porque comprendió que el amor, ese campo que tanto intentó diseccionar, no cabe en tubos ni en datos. Habita en las personas, no en los gráficos. Ahora se dedica a la restauración de archivos históricos en una fundación de preservación de la memoria. Su trabajo ya no es fabricar el futuro, sino cuidar del pasado. Entre los documentos que resguarda hay un sobre sellado con las iniciales 04CMA. Nadie sabe lo que contiene. Pero todos los que lo conocen saben, jamás lo abrirá, porque no necesita hacerlo. Paola volvió a escribir. Publicó un libro que rompió barreras académicas, emocionales y culturales. El título, Lo que sobrevive cuando todo ha sido robado. El libro mezcla ficción y realidad, pero cualquier lector atento lo sabe. Es su historia, la historia de alguien que amó, fue traicionada por un sistema invisible, reencontró el amor y eligió no reiniciar el romance, sino reiniciarse a sí misma. Hoy da conferencias sobre ética y afecto, sobre cómo la ciencia puede y debe caminar de la mano con la dignidad. No habla directamente de los clones, pero en una entrevista una vez dijo una frase que nadie olvidó. Todo lo que nace del amor lleva dentro el deseo de ser libre. Ananu nadie sabe dónde está, pero de vez en cuando alguien dice haber visto a una mujer idéntica a Paola caminando por pueblos pequeños, cuidando de niños huérfanos o coordinando bibliotecas comunitarias. Nunca por mucho tiempo, siempre discreta, siempre con el cabello recogido de esa manera inconfundible. En una escuela del interior de México, una profesora que pidió no ser identificada relató que una vez, una mujer así dio una charla a los alumnos sobre identidad y terminó diciendo: si alguna vez se sienten invisibles, recuerden que hasta las sombras prueban que hay luz. Era ella. Todos lo sabían, pero nadie la grabó, nadie la denunció, porque en ese instante entendieron, ella merecía vivir, y vivir como nunca la dejaron. Y el clon de Pietro, el que se fue solo, algunos creen que murió, otros que adoptó una nueva identidad, pero una carta, recibida de forma anónima en el buzón de la fundación donde trabaja el Pietro original, lo cambió todo. Estaba escrita a mano, en papel viejo, corta, sin remitente. Aún sueño con ella, pero ahora sueño en paz. Gracias por dejarme sentir. No necesitaba durar, solo existir. Pietro la leyó, lloró y la guardó. No se la mostró a Paola. No hizo falta, porque entre ellos, el amor ya no era posesión ni dolor. Era permanencia silenciosa. Hoy, cuando alguien le pregunta a Paola si cree en los nuevos comienzos, ella sonríe y responde: volver a empezar es una ilusión, solo seguimos con el dolor, con los recuerdos, con los nombres que aprendimos a amar y con los que aprendimos a perder. El tiempo pasó. La memoria del proyecto Ánima desapareció de los reflectores, pero en algún rincón del mundo, 4 vidas siguen resonando, en silencio, en recuerdo, en amor. Y esta historia, nacida de un experimento, destruida por la codicia y reconstruida por el dolor, deja una sola certeza. Cuando el amor es real, no necesita ser perfecto, solo necesita ser libre.